Buenos días a todos. En el marco del Congreso Científico de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, este evento reúne a investigaciones de América Latina y el mundo. Es un honor para mí presentar parte de mi artículo titulado El cuento para mejorar las habilidades lingüísticas en niños y niñas de educación inicial subnivel 1 en el sistema educativo ecuatoriano. Mi nombre es Mayuri Estefanía Rango León y pertenezco a la carrera de Educación Inicial de la Universidad Técnica del Norte. Para dar inicio con la explicación, es importante resaltar que la educación inicial es integral. Acompaña al niño en todas las áreas de desarrollo. Una de ellas es el lenguaje, el cual es considerado la forma de expresión y comunicación con el entorno. El niño desde que nace se comunica con la madre mediante el llanto, una sonrisa o el balbuceo, con el fin de expresar sus necesidades, donde los padres descifran y entienden lo que el niño quiere comunicar. Esto no quiere decir que todo el tiempo y con el pasar de los años los padres deben ser traductores de sus hijos. El problema del desarrollo de habilidades lingüísticas radica en tres puntos claves. El primero, la insuficiente comunicación inicial efectiva entre padres e hijos, lo que obstaculiza el desarrollo lingüístico. Por otro lado, la deficiente estimulación temprana, lo que dificulta un crecimiento lingüístico óptimo en los niños. Y por último, el impacto negativo en la comunicación y el desarrollo del lenguaje en los niños debido al contexto de la pandemia del COVID-19, ya que en ese momento la interacción social era limitada. En este apartado tenemos al cuento como un recurso estimulante para el desarrollo de habilidades comunicativas, debido a que el cuento juega un papel esencial en el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en la primera infancia, porque incrementa su vocabulario y es la etapa donde aprenden nuevas palabras y comprenden lo que les transmiten otras personas. En esta etapa temprana, los niños están voraz para aprender y conocer su entorno, y los cuentos les ofrecen la oportunidad de explorar un mundo lleno de aventuras, personajes y conceptos nuevos. Es importante mencionar que si se les proporciona a los niños cuentos en edades tempranas, deben ser de breve repetición, ya que son narraciones sencillas que no involucran muchas ilustraciones distintas y que el desenlace no es trágico o triste, porque los niños en esta edad tienden a experimentar las imágenes de la narración de manera más profunda. En cuanto a las habilidades lingüísticas, son cuatro, pero en la edad de 3 a 4 años se abordan las dos primeras, en este caso la comprensión auditiva, que es la comprensión del lenguaje que el niño escucha, ya sea por medios digitales o a través de la interacción con otras personas. Para estimular la capacidad de escucha en los niños es necesario proporcionarles un ambiente lleno de experiencias auditivas, es decir, acciones fáciles, como leer cuentos continuamente o mantener una comunicación abierta constantemente con el niño. Por otro lado, la expresión oral, que es otra de las habilidades lingüísticas a desarrollarse en la edad de 3 a 4 años, que hace referencia a la capacidad de expresarse verbalmente, donde implica la posibilidad de comunicarse de forma oral utilizando un lenguaje cotidiano. Es muy importante mencionar enfoques históricos, teorías clásicas y contemporáneas sobre el desarrollo del lenguaje, que sirven para comprender el cómo y por qué los seres humanos adquieren habilidades en el transcurso de su vida. Se ha tomado en cuenta tres autores, cada uno de ellos con su teoría. La primera, la teoría cognitiva propuesta por Jean Piaget, que ha ejercido un gran impacto en el ámbito de la psicología del crecimiento, en la que se argumenta que los niños atraviesan distintas fases en su desarrollo cognitivo. Cada una está marcada por modos particulares de percepción y comprensión del entorno. Las dos fases que abarca la edad de 3 a 4 años es la etapa sensoriomotriz, que va de 0 a 2 años, que da espacio a la estimulación y es donde los niños descubren el mundo que les rodea mediante sus sentidos. La siguiente fase es la etapa preoperacional, que va de 2 a 7 años, en la que los niños hacen representaciones mentales a través de la discriminación visual y comprensión auditiva. También tenemos la propuesta de Lev Vygotsky sobre la teoría de la interacción sociocultural, en la que Silva Díaz 2019 en su investigación destaca
que el crecimiento cognitivo y lingüístico de los niños se da dentro de un marco de interacción social y cultural, es decir, que gracias a la interacción constante con el entorno, el niño puede desarrollar de mejor manera la expresión oral por las experiencias compartidas con otras personas. Y por último, se ha tomado en cuenta la teoría ecológica presentada por John Bronfenbrenner, que hace referencia a que el desarrollo social del ser humano está influenciado por 4 contextos, que comprende el ambiente más cercano hasta el ambiente más distante del niño. En cuanto a la metodología de investigación, tenemos que es una investigación cualitativa, porque provee ventajas significativas al crear ideas que más adelante pueden ser examinadas. También estudia la realidad de la variable identificada mediante experiencias compartidas y el diálogo. Es una investigación también cuantitativa, ya que da espacio a la cuantificación para obtener una medición más precisa y efectiva de los resultados tras haber aplicado los instrumentos de investigación. Y es una investigación mixta debido a la combinación de la investigación cualitativa y cuantitativa. El diseño de investigación es descriptiva porque ayudó a describir la realidad de la variable identificada sobre los problemas en la comunicación verbal que experimentan los niños. Y es una investigación correlacional porque hace referencia a la relación del cuento y la evolución de las competencias del lenguaje. El método de investigación es deductivo, debido a su movimiento de lo general a lo particular, partiendo del problema del desarrollo completo de las habilidades lingüísticas, este siendo el punto de partida para la investigación. Sin embargo, con los instrumentos aplicados se conoció el problema que tiene cada niño o niña de manera particular e individual. Las técnicas e instrumentos aplicados son la entrevista, que fue diseñada para la docente, donde se buscó obtener su criterio personal sobre el uso de los cuentos como táctica para incrementar las habilidades lingüísticas en los niños. Para esto se le atribuyó un cuestionario fácil de comprender, este siendo el instrumento de investigación, el mismo que estuvo enfocado en preguntas sobre el progreso y el fortalecimiento de las competencias lingüísticas de los niños. Por otro lado, tenemos la técnica de la observación, que se realizó a los estudiantes, que abarca la franja de edad de 3 a 4 años del subnivel 1 de educación inicial, donde se observó el comportamiento y la actitud durante la narración de un cuento. Por esto, como instrumento de investigación se aplicó una escala de estimación, la misma que tiene 10 indicadores, cada uno de ellos con su criterio de evaluación, los cuales están inclinados a las destrezas empleadas en la narración de un cuento. El estudio incluyó a todos los estudiantes de educación inicial del subnivel 1, con el objetivo de obtener un conjunto más amplio de datos y asegurar la validez del instrumento de investigación. Tras haber aplicado los instrumentos, tenemos los resultados. En cuanto a la entrevista de la docente, al analizar todas las respuestas, se destaca el impacto significativo que tienen los cuentos en el desarrollo de habilidades lingüísticas, enfatizando la adaptación del cuento al tema de clase, porque el ambiente de aprendizaje pasa a ser más lúdico, donde se potencia muchísimo más la atención y concentración. Se ha tomado en cuenta 2 indicadores. El primero, las áreas de desarrollo del niño que fueron afectadas tras la pandemia del COVID-19, en la que las docentes manifiestan que las áreas que fueron afectadas fue el lenguaje y la independencia, porque han pasado el mayor tiempo con sus padres, y los niños que están en inicial 1 y 2 son niños y niñas post pandemia. Y durante esta etapa, las medidas restrictivas que se establecieron para evitar la propagación del virus resultó en un aislamiento social, lo que disminuyó la interacción con otras personas y asimismo puso en pausa el desarrollo de habilidades lingüísticas. Por otro lado, las habilidades desarrolladas en los infantes a través del cuento, en la que como resultado de la pregunta, la docente menciona que empleando un cuento en clase se desarrolla la atención, la memoria, la creatividad, la imaginación y un punto muy importante, mejora la pronunciación e incrementa el vocabulario.
En los resultados de la escala de estimación a los estudiantes se toma en cuenta dos indicadores: la expresión oral, en la que se evidenció que hay un porcentaje considerable de niños que se estima con dificultades notables en su expresión verbal, lo que se traduce en una expresión que rara vez puede ser comprendida por otros. En el siguiente indicador, que es la atención y concentración, en niños de 3 a 4 años es limitada. Por ello, suelen distraerse con facilidad y como consecuencia no logran entender la narración infantil, impidiendo el desarrollo de la comprensión auditiva y de las otras habilidades lingüísticas. Un factor que influye en la atención y concentración es la duración apropiada de la narración, debido al tiempo que tiene la atención de los niños. La narración debe ser breve y coherente, con imágenes claras. La voz de la maestra debe ser un tono adecuado para mantener el nivel de interés y concentración. A continuación tenemos una tabla general que muestra a detalle cada porcentaje de los indicadores de la escala de estimación a los niños. El análisis revela que la comprensión y atención de los niños al escuchar cuentos es inconsciente, y esto depende del tipo de cuento que se emplea y el interés que tiene cada niño, afectando así su desarrollo del habla y también el desarrollo social. Por otro lado, la memoria y motivación varían, subrayando la necesidad de obtener estrategias para mejorar la retención y el interés. Es crucial elegir cuentos adecuados a la edad para promover un ambiente que beneficie su desarrollo integral y asimismo beneficie y potencie el desarrollo de habilidades comunicativas. Como conclusión a esta investigación, tenemos que se investigó la incidencia de los cuentos en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, donde se evidenció que la inclusión sistemática de los cuentos dentro del currículo escolar tiene el potencial de fomentar las necesidades comunicativas en los niños, con el fin de incrementar el vocabulario, fortalecer la comprensión y la expresión y así lograr una participación más eficaz con la sociedad. Asimismo, se diagnosticó los tipos de cuento que utiliza la docente en el aula, debido a que la selección apropiada de las narraciones infantiles sube el nivel de interés y motivación en los niños, ya que no todos aprenden de la misma manera o comparten las mismas necesidades lingüísticas. Por ello, se ajusta estrategias comunicativas que abarquen las particularidades de los estudiantes. Además, se destacaron los beneficios de aplicar los cuentos en edad de 3 a 4 años, donde se reveló la correlación que existe entre el cuento y el desarrollo de la expresión oral, puesto que los relatos infantiles ofrecen la oportunidad de impulsar el progreso del lenguaje, mejorando así la estructura gramatical y la habilidad que tienen los niños para comunicarse y participar en su entorno. Eso es todo por mi intervención. Agradezco mucho a la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias.